Bueno, señores, continuando con la temática que nos ocupa, lo que hablamos en la anterior grabación era que eventualmente había que buscarse en todo caso un equilibrio entre los sueldos, los costos y los costos que se originan en el país. Ahora bien, aquí ya en el tema 5, que es el derecho de sindicación, a mí ese nombre de sindicación no me gusta, pero bueno, esto de derecho de sindicación tiene que ver con los sindicatos. Habla de la libertad sindical, de las organizaciones sindicales, eh, en general del sindicato, del fuero sindical, etc. Ahora bien, yo quiero señalarle que en el caso venezolano, independientemente de los tratados suscritos en el país a lo largo de la historia y que todavía están vigentes, la constitución actual, hablando ya de la libertad sindical, establece en el artículo 95 de la constitución que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen el derecho a constituir libremente organizaciones sindicales, las que estimen conveniente para la mejor defensa de los derechos e intereses, así como afiliarse o no a esos sindicatos o confederaciones. Ahora fíjense algo. Cuando se habla de libertad sindical, se habla del derecho que tienen las personas de escoger el sindicato que mejor le parezca. Yo le voy a poner un ejemplo porque es más fácil comprenderlo así. Fíjense, yo fui apoderado hace muchos años de Viasa, fui apoderado de Iberia, etc. En Viasa había sindicatos de pilotos, había sindicatos de aeromosas o sobrecargos, había sindicatos de mecánicos, había sindicatos de las personas administrativas, las que vendían los boletos, las que resolvían los problemas, etc. Entonces, fíjense, allí había la libertad sindical, pero la libertad sindical en alguna forma tiene un límite. O sea, si tú eres un ente administrativo, eres un trabajador administrativo que estás en las taquillas, es muy difícil que a ti te permitan entrar al sindicato de pilotos. Primero porque tú no sabes ni siquiera volar un avión. No sabes manejar un carro, menos vas a saber manejar un avión. Entonces, ¿qué pasa? En otros trabajos, antes, cuando toda la zona esta del este, que tienen ahora el municipio de Chacao, Baruta, Latillo, la zona de los Palos Grandes, etcétera, todo eso formaban un solo municipio, que era el municipio de Chacao. ¿Ok? Pero era el municipio, o sea, no Chacao, era el municipio de Petare. Eso estaba allá donde está la redoma esa de Petare, detrás de donde está el hospital de Petare. Todo eso estaba agrupado allí. Entonces, ¿qué pasaba? Allí había trabajadores de limpieza, había trabajadores de esos que cortan las gramas, de jardinería, etcétera, etcétera. Había trabajadores, lo que llaman empleados, había trabajadores sanitarios porque había los hospitales, etc. Entonces, fíjense una cosa. En ese caso, usted podía pertenecer, si usted quería, a dos sindicatos. A lo mejor usted era limpiador, barrendero, eso, pero también quería usted pertenecer al sindicato de los que cortan grama, de los jardineros, etcétera, etcétera. Bueno, eso a usted no se le podía impedir. ¿Por qué? Porque, bueno, eran más o menos afines, etcétera. A algunos se le va a ocurrir que como hay libertad sindical y está establecida en la Constitución, no importa que yo sea el barrendero, pero que esté inscrito en el sindicato de pilotos. Bueno, usted no lo van a entrar al sindicato de pilotos porque eso era una clase relativamente exclusiva de gente que manejaba
eso, que iba para Europa, que venía de Europa, etcétera, etcétera. Y para eso hay que tener una serie de conocimientos que es distinto. Y esto no lo estoy hablando de que porque tengamos diferentes clases sociales y cómicas de esas, eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de que es muy difícil que usted pueda pertenecer a sindicatos que es imposible que lo haga porque su trabajo no se acerca ni siquiera a lo que están haciendo aquellos al sindicato al cual usted quiere eventualmente participar. Eso no mata la libertad sindical o la libertad. Ahora, fíjense esto. Aquí cuando dicen el 95 que los trabajadores y trabajadoras sin distinción, el 95 de la Constitución, por cierto, sin distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente organizaciones sindicales. Bueno, eso es cierto. Eso aparece también, eso tiene que ver con lo que se denominaría la libertad sindical. En el artículo 353, como ahora están preguntando artículos, en el artículo 353 y en adelante, los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa tienen derecho a constituir libremente organizaciones sindicales. Es decir, este 353 de la Ley Orgánica del Trabajo coincide en alguna forma con el 95 en cuanto a la libertad sindical. Y cuando ustedes se buscan el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, ahí van a encontrar unos 6 o 8 artículos que hablan precisamente también de la libertad sindical y hasta dónde puede llegar esa libertad sindical. Ahora, la libertad sindical te permite, como cada uno de los sindicatos tiene unos estatutos, tiene unas reglas de financiamiento, tiene su directiva, su secretario general o su presidente, su secretario de reclamos, su secretario de acta, etcétera. Usted forma parte de la estructura global sindical. Ahora, si usted quiere formar parte de la junta directiva del sindicato, usted tendrá que elaborar con otros miembros que trabajen con ustedes una especie de lista para poder participar cuando así sea convocado. Y ahora, para completarlo, autoriza el Consejo Nacional Electoral, que cuando la gente del Consejo Nacional Electoral ve que el sindicato eventualmente va en contra de algún interés del Estado, entonces el Consejo Nacional Electoral le impide que usted convoque elecciones. Bueno, entonces resulta que aquí nosotros en Venezuela, por lo menos en los actuales momentos, tenemos una serie de limitantes que no aparecen en ley, que no aparecen en Constitución, pero que se aplican diariamente, y eso no es solamente en el Consejo Nacional Electoral, sino que se aplica en notaría, se aplica en registro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas y procedimientos donde se igualen a todos. Fíjense una cosa para que ustedes vean esto. Usted va hoy a presentar un documento a la notaría A, y en el día de hoy le revisó el documento uno de los revisores insignes, genios que tenemos nosotros en las notarías, en los registros. Y entonces el que le revisó le dice, falta una coma en la línea 3. Entonces usted se lleva el documento, le pone la coma, y cuando regresa al día siguiente, el revisor no es el mismo que lo vio ayer, ahora es otro revisor. Entonces ese otro revisor le dice que usted se equivocó en la línea 15 de la página segunda. ¿Por qué? Porque no ha debido decir objetivo, sino objeto. Se lleva el documento y lo vuelve a transformar. Vuelve al otro día y se encuentra otro revisor que es distinto a los dos anteriores. Bueno, señores, y así estamos. Ustedes dirán que yo soy un abusadorcito porque estoy inventando. No, señores, yo tengo muchos años en esto. Yo no voy a notarías ni voy a registro, yo mando a que se haga, pero veo todos los días. La última vez que tuve un registro, no voy a decir cuál fue, pero me tuve que parar en la puerta de registro y formar un zaperoco del quinto patio. Y una fórmula que les aconsejo ya para que la tengan en mente, porque esto no se lo dicen normalmente los profesores, es que usted pida la certificación de por qué le están negando la cuestión. ¿Por qué? Si usted pide la certificación del documento,
usted puede incluso acudir no solamente a los organismos jurisdiccionales, puede denunciarlo y puede uno de esos tipos quedar preso por abusadores. Porque aquí lo que están pidiendo no es que le acomode la coma, aquí lo que están pidiendo es dólares. Me importa si ustedes trabajan en los registros, trabajan en la notaría, así como yo doy mis clases y pueden preguntarle a todo el mundo cómo las doy. Y a esta altura no voy a cambiar mi forma de darlas. Y a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado ya, aún sin ser abogado, porque hayan llevado un documento. Ahora fíjense una cosa. Entonces la libertad sindical es la libertad, déjenme ponerle un ejemplo, que sea relativamente sencillo. Vamos a poner que cada uno de ustedes tiene una panadería. Unos viven en Katia, unos viven en Petare, unos viven en Santa Mónica, otros viven en El Paraíso, otros viven en el este de Caracas, etcétera, etcétera. No importa, pero cada uno de ustedes tiene una panadería. En esa panadería vamos a ponerle un número inventado aquí, que tienen más o menos 20 trabajadores por panadería. Entonces resulta que ninguna de esas panaderías está sindicalizada. Por tanto, en la panadería 1 que queda en Petare, en la panadería 2 que queda en Katia y en la panadería 3 que queda en el centro de Caracas, al que amasa el pan le pagan diariamente X cantidad. Vamos a establecer un precio cualquiera, no importa, olvídense de la devaluación o lo que sea. Vamos a poner que le estén pagando 1.000.000 de bolívares por amasar el pan. Pero en la otra panadería, a ese mismo trabajador que tiene que levantarse a la misma hora, amasar el pan, le pagan 600.000 bolívares. Y en la tercera panadería, a la cual estamos haciendo referencia en este ejemplo, le pagan 300.000 bolívares. Resulta que el trabajador de Katia se encuentra con el mismo sujeto que hace el amasar el pan, se encuentra al de Petare. Y el de Petare le dice que gana más que él, por el mismo tiempo de trabajo y haciendo lo mismo que él. Eso lo lleva a él pues, a tener cierta angustia, porque ¿por qué aquel trabajador en una panadería que no tiene relación con la de él, pero hace lo mismo que él, e incluso le podemos poner el mismo número de pan de él, que amasa él, gana más que él? Esto lleva a la circunstancia eventual de que ellos dos se hablan y se dice, bueno, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no tratamos de hablar con el resto de las panaderías o con muchas panaderías de las que están en Petare? Como tú trabajas en Petare, pónganse usted que en Petare allá, no importa, pero vamos por un ejemplo, que hayan 12 panaderías en la zona de Petare y en la zona de Cate haya otras 12 panaderías. Vamos a hacer una cosa, háblate a tú en esas panaderías que tú conoces aquí en Petare y yo me voy a hablar en las panaderías que están en Katia. ¿Para qué? Para tratar de igualarnos. Es decir, porque no puede ser que tú haciendo lo mismo, trabajando las mismas horas que yo gane 300.000 y tú ganes 1.000.000, por decir algo. Esa conversación lo va a llevar a que va a encontrar que en el resto de los trabajadores de cada una de esas panaderías ganan distintos sueldos comparado con otras que están a la misma Caracas. Y entonces eso va a llevar a que en alguna forma cada panadería constituya un sindicato. ¿Para qué? Para la mejor defensa de sus derechos e intereses en común. Lógicamente, para constituir ese sindicato tendrán que mandar una comunicación a la Inspectoría del Trabajo. Pero antes que todo, mandan la comunicación de que ustedes están haciendo un sindicato. Y a partir de allí, para que haya una inamovilidad, o sea, usted tenga una protección especial porque están constituyendo un sindicato. Ahora, luego de que pongan ustedes que en esa panadería, no importa si hay 25 trabajadores o 20, se hicieron 2 planchas y fueron unas elecciones. Bueno, en las elecciones ganó la plancha 1. El sindicato se llama Panadería Tírame Algo. Ok, esa panadería Tírame Algo, ya demostrando que hizo
las elecciones, demostrando que reunió a sus trabajadores, presenta un escrito a la Inspectoría del Trabajo de su localidad a los efectos de señalar que en fecha tal y fecha tal ellos constituyeron un sindicato, que bueno, habían hecho, se hicieron tantas, hubo dos planchas y en las elecciones ganó una de las planchas y por tanto que se tenga por reconocido a este sindicato. Vamos a poner que ese tipo de sindicato, para poder funcionar, requería, por lo menos en la empresa, por lo menos 16 trabajadores, o por lo menos 16 trabajadores inscritos en el sindicato. Ellos tienen 18 trabajadores. ¿Ok? Ustedes me dirán, bueno, el otro sindicato, bueno. O póngase usted que perdió el otro sindicato y estos se inscribieron en la que ganó. El inspector del trabajo que va a revisar que efectivamente esta gente se llama de tal nombre, que efectivamente este sindicato tiene tal número de trabajadores y por tanto cumple los requisitos de tenerlo, que estos sindicatos se inscribieron, estos inventaron ahora, bueno, inventaron con la nueva ley orgánica del trabajo, una oficina aparte de la Inspectoría del Trabajo, que es una especie de oficina, así como los registros públicos, pero es un registro para trabajadores, que depende del Ministerio del Trabajo, pero que tienen autonomía. ¿Está claro? Entonces, en esa autonomía, los sindicatos de todo el país y donde esté ubicado el sindicato tienen que registrarse en esa oficina de registro sindical. ¿Ok? Eso aparece en la Ley Orgánica del Trabajo, así que comiencen a leer. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a decir algo, por ejemplo, para que me entiendan esta parte. Los colegios profesionales, los colegios de abogados, los colegios de médicos, los colegios de ingenieros, no son sindicatos. No son ni medianamente sindicatos. Son colegios profesionales que tienen una ley incluso distinta a la Ley Orgánica del Trabajo y a la Constitución, porque son las leyes que rigen la materia abogadil. Como yo le dije el primer día, o creo habérselos dicho, yo soy el presidente del Tribunal Disciplinario de la Federación de Colegios de Abogados. Yo soy el Tribunal Supremo, digamos, como última instancia de los abogados que se meten a pícaros, etcétera, y que lo juzgan en cada uno de los colegios a nivel nacional, y cuando apelan ellos, o apela el colegio, o apela el fiscal del Estado, mandan eso a donde estamos nosotros aquí en Caracas, que tenemos la sede también en el INPRI Abogado, de la Plaza Venezuela hacia arriba, y allí nosotros le asignamos a uno de los abogados que forma parte de la junta directiva la ponencia. Sin embargo, cuando se va a hacer el acto, tiene que venir la persona, se nombra a un fiscal igualito, como si fuera un tribunal igualito. Lo único que no podemos salirnos, digamos, de las cuestiones de ética, o sea, nosotros no vamos a meter preso a una gente, o sea, nosotros no somos autoridades judiciales en ese sentido. Pero nosotros podemos suspender el ejercicio de la profesión como abogado. Claro, el abogado pudiera, claro, estamos hablando, lo podemos suspender si ha cometido alguna falta moral o ética, pero el abogado, aún sentenciando contra él, y póngase usted que lo suspendemos por un año, él puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia o en sala político-administrativa o eventualmente metiendo un amparo. Yo he tenido que eventualmente ir a la Corte Suprema como representante de la Federación y defender la decisión recaída. Hasta ahora no hemos perdido uno, pero siempre hay un día en que se pierde. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, esa es una forma pues de ejercer la libertad, pero cuando yo le dije que tenían que inscribirse en esa sala específica que creó el Ministerio del Trabajo para poder inscribir a los sindicatos, los colegios profesionales, si van a discutir un contrato colectivo, tienen que estar inscritos allí. Ahora, yo le voy a decir mi opinión muy personal sobre eso. Esto es simplemente un mecanismo policial más. Primero porque nosotros no somos sindicatos. Hablo de los abogados, de los ingenieros, de los médicos. Fíjense, yo fui abogado del Colegio de la Federación Médica 17 años. Por ejemplo,
El Colegio Médico de Miranda discutió el contrato colectivo con el hospital ese que queda ahí en Petare. No me acuerdo, nunca me acuerdo cómo se llama. Pero el hospital que está en Petare. Entonces, ¿qué pasa? El Colegio de Médicos podía discutir, el de Miranda, podía discutir ese contrato. ¿Por qué? Porque ese hospital es un hospital regionalizado, es un hospital de Miranda. Lo mismo pudiera ser en Caracas cuando el Colegio Médico del Distrito Federal iba a discutir con algún hospital de lo que era la gobernación o la alcaldía de Caracas. Pero si usted iba a discutir un contrato colectivo con el Seguro Social es un organismo nacional. Para poder discutir ese contrato, la Federación Médica era quien le compete discutir ese contrato, porque ya no es una cuestión regional, sino nacional. Entonces, si hay la libertad, pero ¿qué pasa con esa oficina donde tienen que registrarse? Si la federación no está inscrita en esa oficina del Ministerio del Trabajo, donde tiene que registrarse, e incluso tiene que registrar el número de personas con nombre, cédula, identidad, etcétera, etcétera, y teléfono. Bueno, señores, eso se hace en los estados policiales, porque eso es una forma de tener un control, por decirlo menos, casi absoluto, sobre cada miembro de los que forman parte de esa delegación o de ese colegio. Y es una cuestión policial. Y fíjense que yo no sé si ustedes saben ahorita, pero muchos de ustedes deben trabajar en la administración pública. ¿Algunos de ustedes recuerdan si en los últimos 8 años algún instituto del Estado ha discutido contratos colectivos? Porque el hecho de que le suban los sueldos no es discutir un contrato colectivo, porque eso es una opinión o es una cuestión unilateral, ya sobre todo del Ejecutivo, que es el que manda en las instituciones. Pero no un contrato colectivo discutido. Fíjense que hay una serie de técnicas para discutir el contrato colectivo dentro de esa libertad sindical. Usted tendría que medir, por ejemplo, usted para discutir un contrato, vamos a poner que fuese el segundo contrato que se discute, usted primero tiene que tener ya la empresa, ya el sindicato. No es nada más sentarse y verse las caras por lo que dice en el escrito del proyecto del contrato. No es eso, sino que usted tiene que saber cuánto costó el contrato que está terminando. Sí, cuánto costó, cuántos regalos se dio a los niños, por ejemplo, en estado escolar, cuántos libros se dio. Fíjense, por ejemplo, la construcción. La Federación de la Construcción y los sindicatos de la construcción nunca comienzan una obra en septiembre cuando los niños comienzan clases. Siempre la comienzan o en diciembre o en enero. ¿Y por qué es eso? Porque si la comienzan en septiembre cuando comienzan clases, ellos tendrían que darle todos los libros a todos los hijos menores de 18 años de los trabajadores. Y lógicamente que normalmente el obrero, por razones que no tiene muchas cosas que hacer en la calle, tiene más hijos que el resto de las personas. Entonces eso te lleva a que cada obrero pueda tener 5, 4, 6 muchachos y cada muchacho está en edad escolar. Ahora imagínense ustedes cuántos libros tendrán que entregar. Solamente para hacer una referencia de los costos. Un hombre, usted está haciendo una construcción, Caracas. Usted contrata a un hombre que tenga una camioneta, Picó. No importa si es un tarado o si es un tipo inteligente. Para que ese señor con esa camioneta lleve agua semanalmente a los obreros que están allí haciéndole la obra. Bueno, señores, para 20 obreros se requiere un aproximado, y ahorita estoy pelado porque han aumentado más los costos, de unos como casi 200 millones de bolívares semanales, o más, le digo en serio, porque estoy un poco oído de los números, con esta cuestión del dólar y el dólar y que bajó, que si subió. Pero más o menos por ahí está entre 200 y 300 millones semanales nada más para darle agua a los trabajadores de la empresa. Entonces imagínense los costos, y cuando la persona vaya a comprar eso, bueno, imagínense los costos, porque esos costos todos que tienen que traducírselos al que lo va a comprar.
Así como la matraca, por ejemplo, los que traen la cabilla de Bolívar. Los que traen la cabilla de Bolívar, eso lo pagan en efectivo, pero el que trae las cabillas, que lo traen en camión, hay que pagarles no, eso lo pagan en cheque allá. Y entonces te ponen la cabilla 10 bolívares en la cabilla. Y aquí cuando te entregan te ponen cada cabilla 1000 bolívares. Y esos 1000 bolívares hay que pagarlo en bolívares en efectivo para no dejar rastro. Bueno, señores, nos seguiremos viendo.